Ok, muy bien. Tenemos aquí día por año, el jubileo y las 70 semanas. Iniciamos. En Lucas 4:16 dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, eh, a predicar el año agradable del Señor, dice Lucas 4:19. La primera vez que yo leí este texto, no pude evitar hacerme la pregunta: ¿qué estaba tratando de decir o de qué se refería cuando hablaba de el año agradable del Señor? Me causó este interrogante: ¿a qué se refería? Entonces me fui a Isaías, donde se hace referencia a este texto que leyó Jesús, y nos menciona lo siguiente: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí me puse a investigar un poco más a fondo y descubrí que el año de la buena voluntad de Jehová en el Antiguo Testamento se le conocía como el año del jubileo. Era un año bastante interesante. Vamos a meditar porque, aunque no lo creamos, tiene mucho que ver con los tiempos proféticos, el año del jubileo. Vamos a darle. Levítico 25:10 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Levíticos 25, 39, 41 dice: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Entonces, si te encontrabas en necesidad o por necesidad tenías que vender algo de tu tierra, la podías vender. Si tenías dinero para rescatarla, la rescatabas, pero si no podías, en el jubileo, por ley de Dios, tenían que regresártela de nuevo. En Levítico 25:28 decía: mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, porque la podías rescatar, ¿va? Lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Entonces Levítico 25:13: en este año del jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, a vuestra heredad. Entonces el año agradable era un año de liberación, era un año cuando los esclavos volvían con su familia. Por eso dice Cristo que en el año agradable él iba a predicar libertad a los cautivos. El que había vendido sus tierras las recuperaba también, pero también era un año de descanso para la tierra. Dice Levítico 25:11: el año 50 os será de jubileo, no sembraréis ni cosecharéis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Entonces podemos decir que el año del jubileo era tan importante que servía de referencia para el costo de las tierras al momento de venderlas. Así es. Vamos a ver. Dice: cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Entonces, tenías que hacer un cálculo para ver cuántos años faltaban para el año del jubileo, y si faltaban más años, el precio tenía que ser mayor. Pero si faltaban pocos años, entonces el precio tendría que ser menor. Ahora, ¿cómo se calculaba el año del jubileo? Este es un proceso interesante. Aquí vamos a concentrarnos porque ya estamos entrando en materia.
Levítico 25:8, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Interesante, semanas de años. Como cada semana tiene 7 días, entonces una semana equivaldría a 7 años. Levítico 25:10 dice, y después de contar estas 7 semanas de años, que eran en realidad 49 años, el año que seguía era el año 50, dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año tendría que ser de jubileo y cada uno volvería a su posesión y cada uno volvería a su familia. Ahora, contar el tiempo en semanas de años era algo habitual en el pueblo de Israel. Lo aprendían desde temprana edad, puesto que tenían que utilizarlo para calcular precios de compra de tierras o cuando pedías un préstamo o cuando tú mismo te vendías. Dice, en un mundo como ese, donde muchas transacciones comerciales dependían del conteo del número de semanas de años, cuando aparece Daniel con su profecía de las 70 semanas, que contenían 7 semanas, 62 semanas y una última semana, para una mente judía acostumbrada a contar todo el tiempo, semanas de años, pues todo estaba claro, ¿no? Sabían de qué periodos de tiempo se estaba tratando. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué se iba a hacer durante ese tiempo? Se iba a terminar la prevaricación, se iba a poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Se iba a traer la justicia perdurable y se iba a sellar la visión y la profecía y se iba a ungir al santo de los santos. Todo eso en el periodo de tiempo de 70 semanas, decía Daniel 9:24. Entonces, 70 semanas por 7 días que tiene cada semana, tenemos un periodo de tiempo de 490 días, que en realidad sabemos que los días son años, ¿verdad? Perfecto, creo que hasta aquí vamos todo bien. Tenemos 70 semanas son 490 años. Entonces, la primera vez que aparece esta relación día por año en la Biblia es cuando Dios castiga a Israel y lo manda a morir al desierto 40 años. Números 14:34 dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esta fue la primera vez que aparece esa relación, o al menos que yo tenga conocimiento, esa relación día por año. Y después, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, fue establecido como una ley o como un sistema para contabilizar el tiempo y tener alguna referencia en transacciones comerciales. Volvemos a leer Levítico 25:8-10, porque aunque no lo crean, muchos desconocen este tema. Dice, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años, y luego el año 50 tenía que santificarse. Este periodo de tiempo obviamente que servía para calcular el precio de las tierras. Dice, cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas es que se iba a vender la tierra. Entonces, muchos años después, durante el ministerio de Ezequiel, se comprobó que ese método para contar el tiempo seguía todavía vigente. Ezequiel 4:5 dice, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Y luego, de que terminara de estos 390 días, tenía que voltearse al otro lado y acostarse sobre su lado derecho la segunda vez y llevar la maldad de la casa de Judá 40 días. Entonces, si sumamos estos 390 más estos 40, estamos hablando de un periodo de tiempo de 430, y todo eso era día por año. Día por año Dios se lo había dado al profeta Ezequiel. Entonces, el profeta, este
sistema de día por año seguía vigente. Mientras Ezequiel estaba predicando, profetizando a los cautivos, Daniel estaba profetizando en la corte de Babilonia. Entonces, esta profecía se dio prácticamente al mismo tiempo que las profecías de Daniel, o contemporáneas, por así decirlo. Entonces, Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, 7 semanas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? De 49 años. 7 por 7, 49 años, que 49 días que pues son años. Y las 62 semanas, aquí es un periodo de tiempo de 62 por 7, que son 434 años. Entonces, si sumamos 7 semanas más 62 semanas, tenemos 69 semanas, que son 483 años. Pero aquí hay un detalle, porque dice que eran 70 semanas las que estaban determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad. ¿Dónde queda la última semana? Nos falta una semana. Aquí está en Daniel 9:27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces aquí tenemos la última semana que nos faltaba, que son en realidad 7 días, que son 7 años, ¿verdad? Ok, pero esos 7 años, esos 7 últimos años esos 7 días de la última semana, que son 7 años, se tenían que dividir en dos, porque decía que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso significa que si lo dividimos en dos, nos da 3.5 años, o sea, son 3 años y medio este periodo de tiempo. Tenemos que tenerlo en mente porque lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, volvemos y resumimos: 7 semanas para volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto equivale a 49 años. Después tenemos 62 semanas para que se le quite la vida al Mesías, o sea, después de esas 62 semanas. Entonces, obviamente, primero pasan las 7 semanas y después las 62 semanas. Y esto es un periodo de tiempo de 434 años. Después tenemos otro periodo de tiempo y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. Entonces, esa última semana que nos faltaba la tenemos aquí, que son 7 años. Y a la mitad de la semana se haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso se divide entre 2 y nos da 3.5 años. Y aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿qué significa hacer cesar el sacrificio y la ofrenda? Leemos Levítico 4, 27 al 29. Dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra algunos de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces, había una ofrenda que era en realidad un sacrificio que se traía por el pecado cada vez que una persona cometía un pecado, pero también se podían hacer ofrendas de sacrificio en otras circunstancias. Entonces, aunque había muchos tipos de ofrendas, la ofrenda que se haría cesar era la que consistía en sacrificios de animales, ya que la muerte de un animal inocente era un símbolo o era una profecía que señalaba la muerte de Cristo, una profecía en símbolos. Esos sacrificios eran proféticos, por si alguien no lo sabía. Entonces, dice que Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14.
pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, que una vez que ya Cristo hizo remisión por esos pecados y cargó sobre sí los pecados del mundo, ya no se necesitaban más animales como ofrenda por el pecado. Por eso esas ofrendas tenían que cesar, tenían que terminarse, porque solamente servían para señalar a Cristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Tenían un carácter profético. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Cuándo murió Cristo? Juan 18:33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento que señala que Jesús tuvo un encuentro con Pilato. Ahora, históricamente podemos ubicar el tiempo de reinado del Pilato o el tiempo de gobierno, que ejerció su gobierno. Era un prefecto, uno de los fue el quinto prefecto de la provincia romana de Judea y gobernó desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo. Entonces sabemos que si Jesús murió y tú en esas fechas más o menos tuvo que morir entre el 26 y el 36 aproximadamente. Ahora, ¿cuándo comenzaron las 70 semanas? Esta es otra pregunta interesante. Dice Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que todo empezaba desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y aquí tenemos un pequeño detalle porque hubieron 3 decretos emitidos por 3 reyes distintos en 3 años diferentes. Entonces, vamos a leerlo en Esdras 6:14, dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Altarjerjes, rey de Persia. Entonces hubieron 3 decretos por estos 3 reyes en 3 años diferentes. Entonces, ¿cuál de estos 3 marcaba el inicio de las 70 semanas? Es lo que tenemos que investigar. Ahora, el primer decreto fue emitido por Ciro el Grande en el 538 aproximadamente y permitía la reconstrucción del templo, pero no mencionaba la ciudad. Ese decreto se menciona en Esdras 1 del 2 al 3. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Entonces aquí está el primer decreto en el 538 aproximadamente. El segundo decreto fue emitido por Darío I en el 522. También era para reconstruir el templo. Esdras 6:3 dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios. Y aquí mencionaba Ciro lo siguiente, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto y se ha cumplido prontamente. Esdras 6:2. Entonces aquí tenemos a Darío dando el segundo decreto en el año 522. El tercer decreto fue emitido por el rey Artajerjes, se dice que es el esposo de la reina Esther, y abarcaba la reconstrucción de toda la ciudad. Dice Esdras 7 del 12 al 13, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, fue una carta personal que le mandó el rey a Esdras. Imagino yo que en algunas veces platicó este rey con Esdras porque lo consideraba un erudito en la ley del Dios del cielo. Entonces lo saluda con paz y dice, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Sí, aquí estaba el decreto de Artajerjes en el 457. Entonces,
¿Qué tenemos aquí? Tenemos el primer decreto emitido por Ciro el Grande en el 538, tenemos el segundo decreto por Darío en el 522 y tenemos el tercer decreto por Artajerjes en el 457. Y tenemos este periodo de tiempo que fue el tiempo que gobernó Pilato en la provincia romana de Judea desde el 26 hasta el 36 después de Cristo. Muy bien, entonces repasamos los tiempos proféticos que tenemos ya presentes: 7 semanas para volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que son 49 años. Tenemos las 62 semanas. Después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías, que estos son 62 semanas, en realidad son 434 años. Y tenemos y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, según Daniel 9:27. Entonces aquí tenemos una semana más, que son 7 años, que se dividen en dos y vienen a ser 3.5 años o 3 años y medio. Muy bien, entonces aquí tenemos las 7 semanas, que son 49 años, tenemos las 62 semanas, que son 434 años, y tenemos la última semana, que son 7 años, y en total, sumando todas las semanas, todos los años, tenemos 490 años. Tenemos el periodo de Pilato de 26 al 36 después de Cristo, el tiempo que gobernó Pilato. En este tiempo debió haber muerto el Señor Jesús. Entonces tenemos que calcular más o menos en qué fecha fue. El 538 del decreto de Ciro el Grande, el 522 el decreto de Darío, y tenemos el 457 del decreto de Artajerjes. Vamos a aplicar este periodo de tiempo de 490 años a cada uno de estos decretos para ver cuál de estos nos deja dentro de este periodo de tiempo, y eso nos va a ayudar a saber cuál de estos 3 decretos marcaba el inicio de las 70 semanas. Muy bien, empezamos. Al 538 le quitamos 490 años, que son las 70 semanas, y nos deja en el 48 antes de Cristo. Entonces, obviamente necesitamos llegar al 26, entre el 26 y el 36 después de Cristo. Entonces, el primer decreto de Darío está tachado. Este no nos deja dentro de este periodo que gobernó Pilato. Proseguimos con el segundo decreto de Darío I en el 522. Le quitamos 490 años y nos deja en el año 32 antes de Cristo. Así que tampoco este tiempo vale. Ok, ahora vamos a aplicar los 490 años al 457, que fue el decreto de Artajerjes, y nos deja en el menos 33. Interesante, porque este menos 33 le cambiamos el signo poniéndole, aquí están antes de Cristo, le ponemos en después de Cristo y ya le quitamos el signo negativo. Y ya se convierte en el año 33 de nuestra era. Si nos damos cuenta, si le aplicamos el periodo de las 70 semanas o los 490 años al año 457, nos deja en el año 33, que está dentro del periodo que gobernó Pilato. ¿Ok? Pero aquí tenemos un detalle, que no existe el año 0 en el calendario gregoriano. Del año 1 antes de Cristo directamente se pasa al año 1 después de Cristo. Entonces el año 0 no existe. ¿Qué significa? Cuando nosotros hacemos esta resta del 457 menos el 490, matemáticamente se toma en cuenta el 0 y se le quita un año de más, porque matemáticamente así es. Pero como en el calendario gregoriano no existe el año 0, entonces ese año que nos comimos aquí tenemos que sumárselo al 33 y nos lleva al 34 después de Cristo. En realidad, sumando el tiempo, nos quedamos en el 34 después de Cristo. Aquí terminan las 70 semanas, pero tenemos un periodo de tiempo de 3.5 años, que era la mitad de la última semana. Entonces, aquí hay que restarle a este 34, restarle los 3 años y medio, y eso nos deja en ya quitándole los 3.5, nos deja en el año 30 y medio. En el año 30 y medio de nuestra era es que muere el Señor Jesús, y queda perfectamente con el periodo de tiempo que
gobernó Pilato y se cumple la profecía de los 490 años. Es decir, en tiempo estamos precisos, estamos exactos y comprobamos que los 70 años no comenzaban ni con el primer decreto en el 538 ni en el segundo decreto, sino hasta el tercer decreto. Si nos damos cuenta, hay una diferencia entre el 538 y el 457, hay una diferencia de 80 años de distancia en el tiempo entre el primero y el tercer decreto. Aquí empieza el conteo y llegamos al año 30, la muerte de Jesús, que era la mitad de la semana, y las 70 semanas, los 490 años, terminan en el 34 después de Cristo. Conclusión de las 70 semanas. En el 457 se da el decreto para reconstruir Jerusalén. 7 semanas se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso nos lleva al año 408, 457 menos 49. Nos quedamos en el 408. Aquí se termina de construir la plaza y el muro. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías en Daniel 9:26. Entonces esto nos deja del 408, le quitamos los 434 años de las 62 semanas y nos quedamos en el año menos 26. Pero recordemos que hay que cambiar el signo poniéndolo después de Cristo y hay que sumar el año 0 que nos comimos matemáticamente hablando y llegamos al año 27 después de Cristo. Este año es interesante porque la Biblia dice que Jesús predicó 3 años y medio y murió a la mitad de la semana. Entonces, si este es el inicio de la semana, aquí esa fue la fecha en que Jesús fue bautizado. Aquí inicia Jesús su ministerio. Y dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, con su muerte haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces tenemos del 27, el 30 y el 34. Este es el periodo de la última semana. En el año 34 fue el año que Pedro fue llevado a predicarle a Cornelio. Fue el año cuando Pablo fue llamado como apóstol para predicar a los gentiles. Fue el año en el que Esteban fue apedreado y esa vez que Esteban fue apedreado, la mayoría de los discípulos fueron esparcidos, fueron perseguidos y mientras iban huyendo, iban predicando a las personas que se iban encontrando a su paso. Entonces aquí se empezó a predicar, aquí se empezó a cumplir la misión de por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, la orden de Mateo 18:19. Las 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. Jesús mandó a sus discípulos con urgencia a predicarle primero, dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia que Dios le había dado para el pueblo de Israel se estaba terminando. Entonces era urgente que los discípulos primero le predicaran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después de eso, cuando los judíos rechazaron a Jesús, Jesús dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa casa cuya gloria había dicho Dios que sería mayor que la gloria del primer templo, la gloria de ese segundo templo fue mayor solamente porque la persona de Cristo, la imagen misma del Padre, o sea, Dios hecho carne, hecho hombre, entró en ese templo y con su presencia logró que la gloria de ese segundo templo fuera mayor que la gloria del primer templo, solamente por la presencia de Cristo. Pero cuando los judíos rechazaron al Mesías, al enviado de Dios, entonces Jesús dijo, esa casa será dejada desierta. Jesús salió y nunca más volvería a entrar en ese templo. Si se dan cuenta, en el decreto de Ciro decía que cualquiera que tratara de destruir ese templo, la mano de Dios estuviera contra esa persona o contra esa nación o contra ese pueblo. Sin embargo, cuando Cristo mismo retiró su presencia de esa casa, ya no importaba quién la destruyera porque Dios ya no estaba allí.
En ese momento quedó sellada la suerte del templo y quedó sellada la suerte de la ciudad. Jesús mismo lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas, ¿cuántas veces no quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y tú no quisiste? Decía: si tan solo supieras ahora lo que es para tu bien, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Dios no solamente retiró su presencia de su templo, de su sagrado templo, por el rechazo de su pueblo, sino que también tuvo que retirar su presencia de su amada ciudad, aún con lágrimas y llorando por lo que a esa ciudad le esperaba. Pero tuvo que hacerlo porque a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Pero a los que le oyeren les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios no rechazó a los judíos, porque Pablo era judío, Pedro era judío, Juan era judío, todos los discípulos eran judíos. Dios rechazó el gobierno, porque sus gobernantes fueron quienes lo crucificaron y fueron quienes lo rechazaron. Pero su llamado sigue abierto hoy para todo ser humano que quiere escuchar su voz. Este ha sido el video de hoy y nos vemos en el próximo video.